Bienvenidos a la cuarta sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, destinado a responder de la manera más objetiva posible la pregunta: ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Cuáles son sus legítimas tareas? A ver, en la sesión anterior ya vimos que son 4 las posibles combinaciones de los 3 poderes del gobierno, que son el poder para prohibir, el poder para obligar y el poder para castigar, combinaciones relacionadas cada una de ellas con alguna virtud. A ver, la primera combinación: prohibir violar derechos de los demás y castigar a quien lo haga, combinación relacionada con la justicia, entendida como la virtud por la cual respetamos los derechos de los demás. Segunda combinación: prohibir hacerse daño a uno mismo y castigar a quien se lo haga, combinación relacionada con la prudencia en sentido negativo, no hacerse daño a sí mismo. Tercera combinación: obligar a hacerles el bien a los demás y castigar a quien no lo haga, combinación relacionada con la virtud de la benevolencia, por la cual ayudamos a los demás. Y cuarta combinación: obligar a hacerse el bien a uno mismo y castigar a quien no se lo haga, combinación relacionada con la virtud de la prudencia en sentido positivo, hacerse el bien. Ahora, a ver, de estas 4 combinaciones, ¿cuáles debe practicar el gobierno? ¿Sí? Uno podría decir, pues mira, si todas ellas están relacionadas con alguna virtud y la práctica de las virtudes es algo bueno, pues que realice las 4. Y eso sería un gravísimo error. ¿Sí? De estas 4 combinaciones, ¿cuáles debe practicar el gobierno? Para responder, recordemos que al gobierno se le debe permitir lo que debe permitírseles a las personas y que se le debe prohibir lo que debe prohibírseles a las personas. Porque, a ver, si yo al gobierno, y en concreto al gobernante, le permito una conducta que le prohíbo al resto de las personas, le estoy otorgando, vamos a decirlo así, un estatus ético de excepción. Solo tú puedes hacer esto y el resto de las personas no. Y otorgarle una condición de excepción al gobernante, dado que su poder es el poder para prohibir, obligar y castigar, es de entrada éticamente erróneo. Éticamente erróneo. Entonces, de estas 4 combinaciones, ¿cuáles debe practicar el gobierno? ¿Cuáles debe permitírseles a los gobernantes? Para responder, recordemos que al gobierno se le debe permitir lo que debe permitírseles a las personas y que se le debe prohibir lo que debe prohibírseles a las personas. A ver, con relación a la primera combinación, prohibir violar derechos de los demás y castigar a quien lo haga, ¿debe prohibírsele a Juan que viole los derechos de Pedro? Sí, por lo tanto, también debe prohibírsele al gobierno. Debe permitírsele a Pedro el uso defensivo y legítimo de la fuerza contra su uso ofensivo e ilegítimo de parte de Juan. Sí, por lo tanto, también debe permitírsele y de hecho debe exigírsele al gobierno que prohíba la violación de derechos y que recurra al uso defensivo y legítimo de la fuerza para garantizarlos. Déjenme repetir este punto. ¿Sí? A ver. La primera combinación: prohibir violar derechos de los demás y castigar a quien lo haga. ¿Debe prohibírsele a Juan que viole los derechos de Pedro? Sí. Por lo tanto, también debe prohibírsele al gobierno. ¿Debe permitírsele a Pedro el uso defensivo y legítimo de la fuerza contra su uso ofensivo e ilegítimo de parte de Juan? ¿Debe permitírsele a Pedro defenderse frente a Juan? Sí, claro que sí. Por lo tanto, también debe permitírsele y de hecho exigírsele al gobierno, ¿sí?, que prohíba la violación de derechos y que recurra al uso defensivo y legítimo de la fuerza para garantizarlos. Con relación a la segunda combinación, prohibir hacerse daño a uno mismo y castigar a quien se lo haga, ¿debe permitírsele a Juan que le prohíba
¿sí? Por la fuerza, utilizando la violencia, a Pedro dañarse a sí mismo, por ejemplo, consumiendo drogas, ¿sí? Y si Pedro se hace daño, ¿debe permitírsele a Juan castigarlo? No. Por lo tanto, tampoco debe permitírsele al gobierno. A ver, una cosa es que Juan intente convencer a Pedro de que el consumo de drogas es dañino, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra mucha cosa muy distinta, que Juan, ¿sí? Cualquier vecino, a punta de pistola, inclusive tal vez secuestrándolo, le prohíba a Pedro consumir drogas. Y que si ve a Pedro consumiendo drogas, lo castigue de alguna manera. ¿Sí? Ahora, yo no estoy a favor de ninguna manera del consumo de drogas, pero sí estoy en contra de su prohibición, primero que nada por motivos éticos. Y repito, a ver, ¿debe permitírsele a Juan que le prohíba a Pedro dañarse a sí mismo? Ojo, que le prohíba, no que trate de convencerlo de que no lo haga, algo muy distinto. Y si Pedro se hace daño a sí mismo, ¿debe permitírsele a Juan castigarlo? No, por lo tanto, tampoco debe permitírsele al gobierno. Con relación a la tercera combinación, obligar a hacerles el bien a los demás y castigar a quien no lo haga. ¿Debe permitírsele a Juan obligar a Pedro a hacerle el bien a Francisco? Por ejemplo, donando sangre. A ver, una cosa es que Juan trate de convencer a Pedro de que vaya a donar sangre a favor de Francisco. Pero una cosa muy distinta es que Juan obliga a punta de pistola a Pedro a ir a donar sangre a favor de Francisco. ¿Sí? ¿Debe permitírsele a Juan obligar a Pedro a hacerle el bien a Francisco, por ejemplo, donando sangre? Y de no cumplir Pedro con esa obligación, ¿debe permitírsele a Juan castigarlo? No, razón por la cual tampoco debe permitírsele al gobierno. Por último, con relación a la cuarta combinación, obligar a hacerse el bien a uno mismo y castigar a quien no se lo haga. ¿Debe permitírsele a Juan obligar a Pedro a hacerse el bien a sí mismo, por ejemplo, haciendo ejercicio? Y a ver, insisto, una cosa es que Juan intente convencer a Pedro, que tiene sobrepeso, de que le conviene hacer ejercicio, y otra cosa es que lo obligue a punta de pistola a correr 10 kilómetros todos los días. ¿Debe permitírsele a Juan obligar a Pedro a hacerse el bien a sí mismo, por ejemplo, hacer ejercicio? Y de no cumplir Pedro con tal obligación, ¿debe permitírsele a Juan castigarlo? No, motivo por el cual tampoco debe permitírsele al gobierno, ¿sí? Tampoco debe permitírsele al gobierno, ¿sí? Recordemos, por favor, que al gobierno se le debe permitir lo que debe permitírsele a cualquier persona y que debe prohibírsele lo que debe prohibírsele a cualquier persona. Porque si yo digo, el gobierno puede hacer esto que nadie más debe hacer, le estoy otorgando al gobierno y en concreto a los gobernantes una calidad ética que los demás no tienen. Y entonces habría que ver si realmente es una calidad ética. Le estoy otorgando literalmente un privilegio, un privilegio. Entonces, a ver, al gobierno debe prohibírsele lo que debe prohibírsele a cualquier persona. Si a las personas debe prohibírseles prohibirle a los demás hacerse daño a sí mismos y castigarlos si lo hacen. Si debe prohibírseles obligar a los demás a hacerle el bien a los otros y castigarlos si no lo hacen. Y si debe prohibírseles obligar a los demás a hacerse el bien a sí mismos y castigarlos si no lo hacen, entonces al gobierno también debe prohibirse. Lo anterior quiere decir que la única virtud a la cual debe obligar el gobierno es la virtud de la justicia, que consiste en el respeto a los derechos de los demás, respeto que no debe dejarse a la libre voluntad de cada quien, como si debe dejarse a la libre voluntad de cada uno no hacerse daño
tú sabrás qué consumes y qué no consumes. ¿Sí? Hacerle el bien a los demás, tú sabrás si vas a donar sangre o no vas a donar sangre. Y hacerse el bien a sí mismo, tú sabrás si haces ejercicio o no lo haces, asumiendo, esto sí, en cada caso, el riesgo y la responsabilidad, que son las dos R's, riesgo y responsabilidad, inseparables de la libertad. Inseparables de la libertad. A ver, todo esto que estoy diciendo, ¿sí? Parte, ¿sí?, de lo que ya expliqué en la primera sesión, ¿sí?, a partir de dos frases, una de Federico Bastiat y otra de Ayn Rand. La frase de Federico Bastiat, de la cual parte todo este argumento que estoy armando, es la siguiente: la ley es la fuerza y consiguientemente el campo de acción de la ley no debe extenderse más allá del legítimo uso de la fuerza. Parafraseándolo, el gobierno es la fuerza y consiguientemente el campo de acción del gobierno no debe extenderse más allá del legítimo uso de la fuerza. ¿Y cuál es el legítimo uso de la fuerza? El defensivo, en contra de su uso ilegítimo, el ofensivo, violador de derechos. ¿Y cuál es la frase de Rand de la que parto? Dice la filósofa: no puede haber semejante cosa en las leyes o en la moral, acciones prohibidas a un individuo y permitidas a una muchedumbre. Parafraseándola, no debe haber semejante cosa en el comportamiento del gobierno o en los preceptos de la ética o en las normas jurídicas. Acciones prohibidas a las personas y permitidas al gobierno o aprobadas por la ética o las normas jurídicas. ¿Y cuáles son las acciones que deben prohibirse a las personas y por las cuales debe sancionárselas? Las que violan derechos. Matar viola el derecho a la vida, esclavizar viola el derecho a la libertad, robar viola el derecho a la propiedad. Sintetizando a Rand y a Bastiat, al gobierno debe permitírsele lo que se le debe permitir a las personas: el uso defensivo y legítimo de la fuerza, y debe prohibírsele lo que se le debe prohibir a las personas: el uso ofensivo e ilegítimo de la fuerza, que es precisamente, ¿sí?, el uso que se hace de la fuerza cuando el gobierno le prohíbe a alguien consumir drogas, cuando el gobierno obliga a alguien a hacerle el bien a los demás, cuando el gobierno obliga a alguien a hacerse el bien a sí mismo. En los tres casos se trata del uso ofensivo de la fuerza, ante el cual los ciudadanos tienen el derecho, por más que el gobierno no lo reconozca, de defenderse. Tienen el derecho al uso defensivo de la fuerza, al uso defensivo de la fuerza. Esto de las 4 maneras de combinar los 3 poderes del gobierno relacionados con una virtud se puede analizar a mucho más detalle a partir de lo que acabo de decir. ¿Sí? La tarea del gobierno es el uso defensivo de la fuerza para garantizar el respeto a los derechos de las personas. Y el único uso ofensivo de la fuerza de parte del gobierno es el cobro de impuestos. ¿Y por qué digo que es un uso ofensivo de la fuerza de parte del gobierno? Porque, a ver, yo lo he dicho varias veces, yo no pago impuestos, a mí me los cobran. Y creo que se entiende el sentido en el que lo digo, ¿no? ¿Sí? Cobrar impuestos supone, de parte del gobierno, obligar a los contribuyentes, bajo amenaza de castigo, ahí está la parte ofensiva, a entregar parte del producto de su trabajo. Y yo creo que la principal tarea, sobre todo desde el punto de vista ético, de cualquier liberal es encontrar, suponiendo que la haya, la justificación correcta al cobro de impuestos y luego responder a la pregunta de todos los impuestos posibles, ¿cuál es el menos perjudicial? Pero por lo pronto, sí, hasta aquí esta 4ª sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, en el cual estoy presentándoles a ustedes mi respuesta a la pregunta por las legítimas tareas del gobierno, a la pregunta ¿y el gobierno qué debe hacer? Hasta la próxima.